Hola, buenos días. Bienvenidos a la presentación de Big Data. Mi nombre es Ernesto López y soy el director comercial de DGL. La charla la va a dar mi compañero Fernando Díez, que es el director técnico. Y bueno, básicamente voy a hablar ahora un minutillo sobre cómo va a ir la charla. Hay posibilidades. La charla va a durar aproximadamente una hora. Y tenemos posibilidades de preguntar de dos maneras, ¿vale? El que tenga activado un micrófono en su ordenador, pues podrá preguntar. Lo que pasa que lo vamos a dejar lo mejor para el final de la sesión, porque si no se puede montar mucho lío si hablamos muchos a la vez. Y hay otra manera de preguntar para los que no tengan micrófono. En la parte inferior izquierda de vuestros ordenadores tenéis una caja donde podéis ahí, si tenéis algún problema con la conexión, con el audio, o queréis hacer alguna pregunta, pues podéis poner ahí lo que queráis. Insisto que lo mejor de todo será dejar a Fernando dar la charla sobre Big Data, que tendrá una duración de entre 50 minutos y una hora. Y las preguntas, lo mejor será que las dejemos para el final e intentaremos contestar a todas las que sean posibles. Pues sin más dilación, me dice Fernando que vamos a esperar 2 minutos para empezar la charla y en 2 minutillos empezamos ya con el Big Data. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando Díez. Como ha comentado Ernesto, soy director técnico de DGL y soy el que va a dar la charla sobre Big Data y Business Intelligence. Hemos empezado un pelín tarde porque hay algunas personas que tienen problemas de conexión, pero bueno, empezamos. Big Data. Todos hemos oído hablar en la prensa, en revistas, hasta en la televisión del Big Data, y bueno, parece que es un término, no parece, es un término que está de moda, sobre todo en el mundo tecnológico, incluso también en redes sociales, y casi en general es un término que se emplea bastante y que no queda muy claro de qué se trata, qué es lo que es y sobre todo cómo puede ser útil para la empresa. Vamos a tratar de aclarar algunos conceptos, algunos términos e incluso vamos a ver algunos ejemplos de cómo puede ser de utilidad para análisis de información, para la toma de decisiones y para las empresas, para la pequeña y mediana empresa. El guión de la charla, vamos a ver lo que es la definición de Big Data, es un poco teoría sobre de qué estamos hablando. Vamos a pasar un poco, pero también vamos a ver el estado de la técnica, es decir, las tecnologías, las herramientas que se usan en Big Data y
Y bueno, al final vamos a ver algunos ejemplos que nos van a aclarar un poco cómo estas tecnologías pueden usarse en la empresa y qué se puede hacer con ellas. Vamos a ver Power BI, que es una herramienta de Microsoft de Business Intelligence, pero que tiene componentes de Big Data. Y vamos a ver un módulo de un RP que se llama RPS, que distribuimos nosotros, y que tiene también un módulo de Business Intelligence y que también tiene componentes de Big Data. Vamos con la definición. Vamos con la parte teórica, que es un poco más rollo, es una pena, pero bueno, la parte más gráfica, más interesante, está un poco al final, pero pues bueno, por ponernos en situación y saber un poco de qué estamos hablando, pues hay que hacer una parte teórica. Y lo primero es definir qué es Big Data. Bueno, hay muchas definiciones de Big Data. La mejor que he encontrado es esta primera que está aquí escrita. Dice: Big Data es como el sexo en la adolescencia. Todo el mundo habla sobre ello, pero nadie sabe realmente cómo se hace. Aquí, así, que todo el mundo dice que lo está haciendo. Es una broma, está claro, pero expresa un poco lo que está ocurriendo con el Big Data. Como es un término de moda, todo el mundo habla de ello, pero no siempre de todo lo que se dice es Big Data, ni todo lo que se hace es Big Data. Bueno, una definición más formal es pues la donde vamos todos, a la Wikipedia. Big Data, traducción literal, datos masivos o datos a gran escala, hace referencia a las tecnologías que se usan para trabajar con conjuntos de datos muy grandes. No que los datos sean muy grandes, los datos son pequeños. Más que grandes es muchos datos. Es decir, hay las aplicaciones informáticas que estamos acostumbrados a manejar hasta ahora, pues trabajan con bases de datos que pueden manejar millones, trillones de datos, pero generalmente son datos que no alcanzan un volumen excesivo, porque son datos de texto, son datos de importes, son datos que no se agrandan demasiado. Sin embargo, sobre todo con la incorporación de la web y de redes sociales y documentos, etcétera, el volumen de información que se genera en el mundo y que se genera en cada empresa cada vez es mucho mayor, con mucha mayor variedad, porque ya no solo son los datos de mi ERP, de mi facturación, contabilidad, producción y demás, además son los documentos, son PDFs, son datos de tráfico en la web, de redes sociales, etcétera. Es decir, ha aumentado de manera exponencial. Para manejar esa cantidad de datos surgen nuevas tecnologías que lo que hacen es factible el poder trabajarlos y analizarlos. Eso es lo que se trata del Big Data. Normalmente, no he comentado, tenemos en esta conferencia, hay gente que es informática y otro que no. Voy a intentar emplear pocos términos técnicos. A los informáticos igual se les queda un poco sencillo, simple la exposición, pero para los que no son informáticos es mejor para intentar hacerse entender. En las bases de datos que conocemos hasta ahora, como digo, se pueden manejar muchísimos datos, pero no son capaces de manejar documentos, PDFs, imágenes en algunos casos, muchos tipos de archivos que están surgiendo, sobre todo con el entorno web, y para eso saben la tecnología de Big Data. En algunas empresas, aparte del ERP, pues tienen alguna implantación más o menos desarrollada, elaborada, de Business Intelligence, bien a través de herramientas de business como ClickView, Cognos, Excel. El Big Data va un poco más allá, se apoya en estas herramientas de Business Intelligence, pero es capaz de manejar más datos a mayor velocidad y con mayor variedad de fuentes de datos. Esa es un poco la clave del tema.
De hecho, lo que se dice es que el Big Data se define o se distingue porque tiene algunas de los que se llaman las 3 Vs. Empezó con las 3 Vs, ahora ya son 5, o ha aumentado a 4, y ahora ya son las 5 Vs que definen el Big Data. Son volumen, variedad, velocidad, veracidad y valor. Son 5 características, 5 peculiaridades que definen un poco el Big Data. Si existe cualquiera de ellas, sobre todo de volumen, velocidad y variedad, estamos hablando de un conjunto de datos Big Data. Volumen. Esto, bueno, hay muchas estadísticas por ahí, pero bueno, lo que se dice es que en los últimos 5 años se ha generado un volumen de información en el mundo superior a los anteriores 2010 años de la civilización. Se espera que en los próximos 5 se generen mayor volumen y así sucesivamente. Esto aumenta de una forma exponencial. Pues bueno, pues todo lo... Básicamente por la generación de la web, redes sociales, información que se genera a través de la web y también dentro de la propia empresa. Empezamos hablando de megabytes en términos informáticos, que es una medida de la información. Luego pasamos a gigabytes, que hablábamos de cientos de gigabytes, pero ahora ya empiezan a hablar de terabytes, petabytes, exabytes y ya no sé hasta dónde vamos a llegar. Tendremos que ir inventando términos para hablar de volúmenes de información en general, en el mundo, pero también en la empresa. La información que se maneja en la empresa es la del ERP, que es la que es, o pueden ser cientos, miles de facturas, cientos, miles de clientes, pero luego también existen documentos, existen PDFs, existen sensores. El volumen de información va aumentando también en la empresa de manera exponencial. Otra particularidad, digamos, del mundo moderno es la variedad de fuentes de los datos. Hasta no hace mucho, las fuentes de datos tradicionales se sostenían en tablas de bases de datos, pues tablas de clientes, tablas de facturas, en hojas de cálculo, pero ahora hay muchos datos que se generan pues en máquinas, en sensores asociados a las máquinas, en servidores web, en la internet, en la gestión documental. Hay muchísima información que se genera no solo en bases de datos tradicionales. Esto de partida plantea un problema y es algo sobre lo que hay que gestionar dentro de un proyecto de Big Data. Es que hay datos estructurados, son las tablas tradicionales. Yo tengo en una tabla de clientes mis campos de código, descripción, razón social, cada uno bien definido, con una longitud, agrupados en tablas relacionadas, pero hay también muchos datos no estructurados, es decir, es información, pues un PDF, un fichero de texto, tiene datos que son textos que no tienen ninguna estructura de campos y que a veces o datos de sensores o datos de servidores web, del tráfico de un servicio web, de Twitter, de Facebook. Todos estos datos se generan en tablas de textos con una definición, con una forma de almacenamiento normalmente más o menos estándar, pero que no están en una tabla de las bases de datos que hasta ahora siempre hemos venido usando. Esos no son manejables. Por eso hablamos de variedad de fuentes, variedad de forma de almacenar los datos. Bueno, de recuperarlos y de almacenarlos. La tercera V que define el Big Data es la velocidad. Es decir, no solo se genera un gran volumen de información, con variedad, es decir, de diferentes fuentes, sino que se generan a mucha velocidad. Es decir, el ritmo al que se generan los datos puede ser muy alto, por ejemplo, en un servidor de Twitter, en un servidor web de una tienda online, en un sensor de una máquina que cada poco tiempo
va emitiendo datos a algún sistema. Hablando aquí de la velocidad, una de la escudería McLaren Honda, donde corre Fernando Alonso, en el año 2016 llegó a un acuerdo con IBM para hacer un proyecto de Big Data. Lo hicieron, pusieron en el coche unos 200 sensores que cada décima de segundo envía información al ordenador. El sistema Big Data procesa la información y es capaz de determinar qué está pasando, qué puede ocurrir y definir una estrategia para modificar las cosas que no van bien o que pueden mejorarse. En este caso, el que se ha aficionado a la Fórmula 1 sabe que el resultado no ha sido muy bueno. Por lo menos en el 2016 seguro que no, y en el 2017 llevamos la misma tónica. Hay otras. Esas son las 3 Vs más importantes. Hay otras 2 Vs que llaman veracidad y valor. Esto no es que defina un proyecto Big Data, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Hay muchísimos datos, pero hay que tener cuidado porque no se sabe si son verdad o no. Ahora está de moda este término de la veracidad de los datos en Internet. Nosotros podemos acceder a Internet o tener datos y no sabemos hasta qué punto son verdad o no. Hay tantísima información que tenemos que tener cuidado si la fuente es de cierta garantía o no. Y otra cosa a tener en cuenta es el valor de los datos. Es decir, hay miles de datos, millones de datos, pero también hay que determinar cuáles de ellos realmente nos aportan valor, nos aportan algo que nos va a dar un valor añadido en mi empresa, que me va a ayudar a comprender mejor qué son las cosas que funcionan y que me va a ayudar a tomar mejores decisiones en mi empresa, ¿no? Entonces son cosas a tener en cuenta, aunque en realidad no definen un proyecto como Big Data. Pero bueno, si como empezamos con 3 Vs, pues si seguimos con las Vs para tener hasta 5. Bien, tenemos muchos datos de diversas fuentes, tenemos datos que se generan a una velocidad muy alta. ¿Cómo los manejamos? ¿Cómo podemos, con todos esos datos, visualizarlos, ver, tomar decisiones, analizarlos y tomar decisiones sobre el análisis realizado? Las bases de datos tradicionales manejan los datos tradicionales, más o menos tradicionales de nuestra empresa. No manejan muy bien los datos que vienen de otras fuentes no estructuradas y no los manejan a la suficiente velocidad. Para eso surgen herramientas nuevas que son específicamente, están diseñadas, pensadas para este entorno de Big Data. Hay múltiples herramientas en el mercado, yo creo que demasiadas. La mayoría, bueno, esto como todo en informática, al final quedarán las mejores, o si no las mejores, pues al final solo quedarán las algunas, ¿no? La mayoría son de código abierto. Para los que no sean informáticos, ¿qué es esto de código abierto? Son herramientas que están hechas por alguna organización, fundación, gobierno, universidad, y las ponen a disposición del público de forma gratuita. Eso se llama, más o menos, en términos coloquiales, código abierto. Es decir, son herramientas, muchas de ellas gratuitas. Gratuitas a veces entre comillas, O sea, son gratuitas, pero a veces hay que pagar por... pero bueno, en principio son gratuitas. Como hay muchas de código abierto, al final hay una selva de siglas, términos, casi todos en inglés, diferentes bases de datos, diferentes lenguajes, diferentes herramientas. Es un poco selva, la verdad es que no es fácil en este entorno saber qué herramientas utilizar y qué hacer con cada una de ellas, porque para cada
Para cada función, para cada tarea, puede ser que haya una herramienta. Bueno, dentro de las bases de datos relacionales, las normales, SQL, DB2, Oracle y demás, se han extendido. Es decir, ahora las bases de datos relacionales, aparte de los campos tradicionales de cliente, código cliente, etcétera, son capaces de almacenar campos de texto, campos blob, campos de imágenes y, bueno, son lo que llamamos bases de datos relacionales extendidas, que manejan algo más que los datos solo del ERP. Es una forma de empezar. Quizás para según qué proyectos pues sea suficiente con una base de datos relacional extendida con alguna cosa más. Surgen también otras bases de datos que se llaman NoSQL. Digamos, NoSQL son que no son bases de datos tradicionales de las que manejábamos o manejamos con un lenguaje que en informática llamamos SQL, que es con el que estamos acostumbrados a trabajar en las bases de datos normales. Estas bases de datos no SQL están más pensadas para manejar todo este tipo de información y, bueno, hay varias en el mercado. En general, dentro de lo que son las herramientas tecnológicas para el manejo de Big Data, se manejan varios conceptos, varios términos, y uno de los que se maneja con más, o el más extendido, es el que se llama entorno Hadoop. El entorno Hadoop no es una herramienta en sí, es un conjunto de aplicaciones, son de código abierto, open source, que se integran entre ellas y permiten manejar todos estos datos que estamos diciendo. Se basa sobre todo en el almacenamiento de archivos distribuidos, eso que pone ahí HDFS. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está pensado para que el almacenamiento de datos no se haga en un servidor, sino que se haga en varios servidores, en 1, 10 o 2000. Pero está pensado de partida para que si yo tengo... imaginemos yendo a la base de datos tradicional que tengo un archivo de clientes. Bueno, pues en lugar de tener un archivo de clientes en mi servidor con mis 1000 clientes, tengo 10 clientes en un servidor, 10 clientes en otro, 10 en otro. ¿Esto qué permite? Permite un crecimiento sin fin. Es decir, si yo puedo manejar los datos en múltiples servidores, si se me llenan, no tengo más que ir ampliando los servidores, ir aumentando el número de servidores. No hay ningún problema de escalabilidad o de crecimiento o de tamaño de la base de datos. Ni siquiera son bases de datos, son archivos distribuidos, pero bueno, más o menos son equivalentes, es lo que se llama HDFS, que son las siglas de almacenamiento distribuido en inglés, como todo aquí. Para gestionar estos ficheros que están distribuidos en distintos servidores, hay otro término que se llama, que es este que pone aquí, el MapReduce. Lo que hace es, cada servidor maneja sus datos, el primer servidor maneja los 10 primeros clientes, el segundo servidor maneja sus 10 clientes, y todos ellos informan a un servidor común que es el que da la respuesta. Por ejemplo, si yo quiero saber los clientes de Logroño, le hago la pregunta a un servidor común, él pregunta a los 100 servidores, cada servidor devuelve sus resultados, los agrupa y me devuelve una respuesta. Esto es lo que se llama MapReduce. Bueno, dentro de este entorno del Hadoop hay aplicaciones de muy diversos tipos, pues, por ejemplo, para almacenamiento hay HDFS HBase, para tratamiento de bases de datos NoSQL HBase Girard, para el procesamiento de esas bases de datos MapReduce TechSpark, para ETL. ETL es un concepto que se maneja desde siempre en Business Intelligence. Business Intelligence, inteligencia de negocios. La mayoría sabéis lo que es, pero para el que no sabéis lo que son unas herramientas de análisis de información. Yo tengo en mi base de datos diferentes informes, consultas, pero cuando quiero hacer un análisis
más gráfico, más visual, más interactivo, lo que hago es usar una herramienta que puede ser Excel, puede ser Cognos, puede ser ClickView. Bien, en estos entornos de Business Intelligence, una de las tareas previas que hay que hacer es recuperar los datos de la base de datos, transformarlos en algún caso porque necesitan una transformación, limpiarlos y dejarlos en una base de datos, digamos, un poco más elaborada para el manejo de esa información. Hay herramientas para ese tipo de procesos y se llaman herramientas ETL en Big Data, igual que en el Business Intelligence, incluso más, hacen falta herramientas de este tipo, pues para limpiar los datos, depurarlos y dejarlos, digamos, más legibles para los sistemas de base de datos. Analítica soporte SQL son otras herramientas, Hack, Spark, que lo que hacen es permitir a los programadores manejar los datos que no son SQL y no son estructurados como si fueran SQL y datos estructurados. Lo que hacen es, por ejemplo, en un fichero de texto en el que tengo escrito el Quijote, separar las palabras y tener para cada campo, dejar campos como los que estamos acostumbrados los informáticos a ver, pues por ejemplo un campo que es palabra, ¿no? Y separa campos, obtiene unas tablas más o menos parecidas a las que estamos acostumbrados a manejar en SQL y tenemos unos datos más manejables. Hay herramientas como esas que llama soporte SQL. Bueno, yo tengo herramientas que me permiten almacenar los datos, hay herramientas que me permiten procesarlos, que me permiten limpiarlos, depurarlos y que me permiten pasarlos incluso a formato más o menos SQL, pero luego tengo que analizar los datos, visualizarlos, normalmente en gráficos o en datos resumen, y hay herramientas para visualizar los datos y manejarlos. Estas son herramientas que son prácticamente las mismas que las de Business Intelligence. Son Excel, son ClickView, son Cognos, hay varias herramientas de visualización y que pueden ser de código abierto. Y otro concepto que surge con el Business Intelligence, pero que adquiere incluso más importancia con el Big Data, a tener más datos y demás fuentes, es el concepto de minería de datos. Es el concepto de dejarle al sistema que analice los datos sin darle unas pautas previas, sin saber muy bien qué quiero analizar, y el sistema me analiza y me encuentra a partir de unos algoritmos, luego vamos a ver algunos ejemplos, me encuentra relaciones entre los datos, me permite hacer previsiones de lo que va a ocurrir en función de lo que ha ocurrido en los datos, me permite hacer asociaciones entre productos, clientes, regiones, etcétera, pues por ejemplo en una cuestión de ventas. Eso más o menos, explicado así de forma también coloquial, es lo que se llama minería de datos, que es un concepto antiguo, que es un concepto que ya existía en Business Intelligence, pero que no estaba muy desarrollado, y ahora pues se ha desarrollado bastante más, se han incorporado términos nuevos como Insight, que lo que dice es que el sistema, por métodos de algoritmos, también a veces de inteligencia artificial, me dé conclusiones sobre los datos, casi como si llegara a ser como la intuición de una persona. Es decir, los sistemas de Big Data, de Business Intelligence, los ordenadores en general son muy rápidos, son capaces de procesar en cuestión de segundos, sobre todo estos sistemas específicos de Big Data, millones de datos, pero nunca por el momento tienen intuición, no son capaces de saber ciertas cosas. La mente humana para eso es mucho más rápida. Lo que ocurre es que como
de alguna manera, al ser tan rápidos, al procesar tanta información, en algunas ocasiones, y esto se habla mucho de ello, las máquinas parecen inteligentes. Bueno, de hecho se está hablando del término de inteligencia artificial y no se sabe muy bien hasta dónde va a llegar esta cuestión, ¿no? Vale, y todo esto de Big Data, ¿cómo se aplica? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué utilidad tiene? En el mundo en general, pues las grandes, ya no hablo de una empresa pyme, sino de grandes empresas, de grandes gobiernos, de grandes instituciones, se está usando cada vez más, no desde hace mucho tiempo, pero ya lleva unos años, se está haciendo bastantes cosas con el tema de Big Data. ¿Quién empezó con esto? Las grandes empresas, las muy grandes empresas. Por ejemplo, Walmart, que es una cadena de supermercados estadounidense. Amazon, que ya conocemos, son los que podemos pedir unos zapatos y nos los traen al día siguiente. Y estas cosas. Es decir, Amazon, además de ser uno de los que ha desarrollado mayores proyectos de Big Data, también es un proveedor de servicios Big Data. Es decir, si yo en mi empresa quisiera hacer un proyecto de Big Data, Amazon me provee de servidores, porque esto que comento antes de que los datos se almacenan en servidores, yo los puedo tener en mi propia empresa, los servidores, pero también puedo contratarlos en la nube. Y uno de los proveedores especialista en este tema es Amazon. Microsoft, IBM, las grandes marcas, cualquiera de ellas puede proveerme de esto. Estos han hecho muchos proyectos de Big Data, son la punta del iceberg y hacen cosas que a veces son interesantes y otras veces no tanto. He puesto aquí 3 ejemplos. Este año, el año pasado, 2016, Amazon ha patentado un sistema basado en Big Data con el que será posible enviar un producto antes de que el cliente lo compre. Esto es exactamente así. No es exactamente que Amazon sepa que yo mañana yo Fernando voy a pedir mañana un teléfono. No. Pero sí con sus análisis de datos de Big Data sí pueden prever que mañana en Logroño alguien va a pedir un teléfono y entonces puede enviarlo antes de que lo pidan. Parece que esto funciona bastante bien o está empezando a funcionar. De hecho, ya sabéis que Amazon sobre todo una de sus, digamos, virtudes es que los plazos de entrega suelen ser relativamente cortos. ¿Esto cómo lo hacen? Pues sabiendo o previendo lo que se va a pedir. Hay otras cuestiones que ya no son tan, digamos, tan interesantes y que incluso son peligrosas, pero bueno, igual hay que hablar de ellas también. Este caso, yo no sé si es cierto o no, ha salido en los periódicos. La empresa Target, que es una empresa también americana, envió a una adolescente publicidad para madres embarazadas. Su padre protestó airadamente porque estaba en el instituto, pero resulta que sí estaba embarazada. ¿Cómo adivinaron esto? Adivinaron porque los pedidos que hacía en la droguería, en la farmacia y demás, que se sabe a través de tarjetas de crédito y otros sistemas de información, detectaban por el análisis de información que estaba embarazada. No sé cómo lo hacen, parece ser que las cremas que se piden son distintas, aun sin ella saberlo, o por lo menos decía que no lo sabía. Esto tiene un peligro enorme que es uno de los debates que se está planteando y que no, por el momento no está muy claro hasta dónde va a llegar, es establecer límites para no invadir la intimidad de la persona. Se supone que el Big Data analiza información, lo que se dice anónima, analiza datos, pero no los datos de una persona en concreto, pero no podemos estar muy seguros. Aquí, en principio, la legislación ahora está un poco corta, parece que va a modernizarse y se van a poner límites en el análisis porque hay otro caso, más o menos conocido, un matrimonio que fueron a hacerse un seguro
y se lo denegaron. Bueno, en Estados Unidos ya sabes que se puede denegar el seguro a las personas. Se lo denegaron porque detectaron que habían pedido en la farmacia ciertos medicamentos que hacían que no tuvieran muy buena salud, a pesar de que los análisis no los habían detectado. O en estas cosas es el peligro del Big Data. Se supone que en nuestras empresas no estamos hablando de esto ni vamos a analizar nada de esto. Se está usando mucho Big Data en política, pues en su día se dijo que Obama había ganado gracias al Big Data, pero ahora también se ha dicho que ha perdido Clinton o que ha ganado Trump gracias al Big Data, con lo cual no estamos muy seguros. ¿Para qué usan el Big Data en política? Pues bueno, para saber a qué segmentos de población, a qué regiones tienen que dirigirse, dónde tienen que hacer especial hincapié en distintas cuestiones. En sanidad se está usando para investigar e incluso analizar imágenes de resonancias o cosas de estas y detectar posibles enfermedades de una manera rápida. Incluso en deportes se está usando, ya habéis comentado antes el ejemplo de la Fórmula 1, pero también el ciclismo y en otros deportes para analizar. Pues bueno, un ciclista utiliza muchos sensores, mucha información que se le envía al sistema y el sistema determina cuándo el contador puede atacar. Esto esperemos que no llegue, que no vaya mucho más allá, pero por el momento. Bueno, vamos a llegar al punto donde quería. Y todo esto, ¿cómo puede ser útil en mi empresa? Es decir, ¿qué puedo hacer yo en mi empresa para que todo este manejo de información, todas estas tecnologías me resulten de utilidad? Bueno, en una empresa grande o muy grande, probablemente se planteen o se estén planteando hacer un proyecto específico de Big Data. Un proyecto específico de Big Data supone un coste elevado, hay que decir, hay que formar al personal informático en esas tecnologías específicas de Big Data. Bueno, es un coste elevado. De una manera un poco, sin llegar a hacer un proyecto específico de Big Data, eso se lo dejamos a Amazon y a Walmart. Sí que podemos hacer un proyecto de Business Intelligence. Igual ya tengo cosas de análisis de datos a través de Excel, a través de ClickView, de otras herramientas. Y puedo añadirle algunos componentes de Big Data. Vale, esa es otra opción. Y por último, voy a aprovecharme de la tecnología Big Data, de ciertos componentes de Big Data, pero sin tener que conocer todas las tecnologías que hay detrás, cómo se almacena la información, todos los componentes, pero de una manera sencilla sí que puedo hacer cosas sin hacer una inversión tan grande. ¿Cómo? Pues vamos a verlo. En una empresa, los objetivos, bueno, hay bastantes estadísticas sobre el tema, informes y demás, pero bueno, lo que le interesa a la empresa, pues hay una serie de retos, de objetivos que son más o menos comunes. Pues identificar a los clientes con mayor valor, monitorizar la calidad del producto, monitorizar las entregas, identificar picos anómalos en costes o problemas, incidencias, etcétera. Esto más o menos es común a todas las empresas, ¿no? Y es, digamos, lo que en mi análisis de datos yo tengo que analizar. Entonces, sin hacer un proyecto específico de Big Data, pero sí usando herramientas que tienen cosas de Big Data, pues podemos hacer cosas. Por ejemplo, una herramienta que es de Microsoft y que es gratuita, no es código abierto, pero sí es gratuita, que se llama Power BI, me permite hacer algunas cosas de Big Data o relacionados con el Big Data. Power BI no es una herramienta específica de Big Data, es de Business Intelligence. De hecho, se llama Power BI. BI es Business, de inteligencia de negocios. Es una herramienta, vamos a verla, que me permite
Pues hacer lo típico de que siempre me han permitido hacer las herramientas de Business Intelligence. Un cuadro de mando, por ejemplo, un cuadro de mando de ventas en el que veo de una forma rápida los importes de márgenes, las ventas por familia, por cliente, agrupadas por regiones con mapas, con multitud de gráficos, con multitud de posibilidades, incluso aquí con gráficos de pececitos que van los clientes por ahí navegando por el mar, y veo los grandes son los clientes buenos, los pequeños son los clientes buenos pero ya menos. Bueno, con multitud de posibilidades gráficas y de análisis de información. Esta herramienta, que es la que sacó Microsoft en su momento para Business Intelligence, le ha incorporado elementos que más o menos son elementos de Big Data. ¿Cómo qué elementos? Pues, por ejemplo, cuando yo defino las fuentes de datos, de dónde recupero los datos en esta herramienta, aparte de las bases de datos tradicionales que yo siempre he manejado, pues bueno, esta herramienta tiene múltiples posibilidades de fuentes de datos, pues aparte de las tradicionales, bases de datos SQL, IBM, Oracle, etcétera, etcétera, pues tiene también posibilidad de recuperar datos de entornos de Big Data. Por ejemplo, ficheros XML, ficheros JSON, pero también ficheros Hadoop, que hemos comentado que es una tecnología específica de Big Data, ficheros Spark, es decir, es un visualizador, es una herramienta que me permite hacer proyectos de Business Intelligence e incorporar cosas de Big Data como fuentes de datos. También me permite obtener datos desde cualquier página web. Una cosa curiosa, con qué facilidad yo puedo recuperar datos de cualquier web. En esta conferencia había preparado un ejemplo, pero no voy a verlo porque se me va a ir un poco el tiempo que habíamos previsto de una hora. ¿Qué más cosas tiene la herramienta como componentes Big Data? Pues bueno, aparte de que puedes recuperar información de fuentes de datos específicas de Big Data, en minería de datos y en análisis avanzado de datos, que es otro concepto que ahora también se está poniendo, o que se está hablando bastante, es decir, el análisis de Business Intelligence era análisis de datos. Ahora se habla que, digamos, permitía analizar lo que ha ocurrido. El análisis avanzado de datos pretende decir por qué han ocurrido las cosas, por qué he bajado las ventas o he subido, y también pretende adivinar qué es lo que va a ocurrir. Bueno, esto puede ser ciencia ficción, pero bueno, se están haciendo muchas cosas en este sentido, Y aparte, en minería de datos, pues bueno, ¿qué ha hecho Power BI? Pues una de las cosas es la definición de preguntas y análisis de datos en lo que llaman lenguaje natural, que es lenguaje humano. Es decir, yo tengo muchas estadísticas, informes, pues de este tipo, ¿no? Del acuario, del mapa, Power BI tiene muchísimos tipos de informes y gráficos. También está el lenguaje natural, es decir, yo quiero preguntar cualquier cosa a los datos y lo pregunto. Por ejemplo, le digo si va a llover mañana, no sabe. No, eso no. Dentro de los datos de mi base de datos, que es un ejemplo que tengo yo de ventas, esto no encuentra nada. Pero si le digo que me diga el margen por familia, por ejemplo, es capaz de una manera muy rápida de analizar mis datos. Yo no tenía este informe hecho en mi análisis de información, pero él es capaz de adivinar el margen por familia
porque hay un dato que es el margen, hay un dato que es la familia y es capaz de construirme un informe de este tipo. Y si le digo que me diga por familia y año, automáticamente me construye un informe por los criterios que yo le diga en lo que se llama lenguaje natural, que es el lenguaje en el que estamos hablando, el lenguaje humano, vamos a decir, ¿eh? Me construye rápidamente gráficos así, pero si le hago preguntas, por ejemplo, le digo que quiero saber el margen de las ventas de Logroño, bueno, él recupera los datos. Él entiende que Logroño es una población, lo ha entendido porque ha encontrado la palabra Logroño dentro del campo población de la tabla de clientes y automáticamente me salga el margen de Logroño. El margen de Logroño en el año 2015, pues también, es decir, cualquier tipo de pregunta, bueno, cualquiera. Muchas de las preguntas que se me puedan ocurrir le puedo hacer al sistema y él me va a responder de una manera inmediata. Esto, digamos, es casi como si fuera inteligente el sistema. No es inteligente, pero es capaz de analizar la información de una manera muy rápida. Y responderme de una manera muy rápida a cuestiones que, digamos, en el diseño de informes y demás yo no había planteado. Otra cosa relacionada con Big Data, en este caso con minería de datos, es lo que llama información rápida. Información rápida es aquí que se está buscando en este conjunto de datos que le llama Uventas. Esto es un ejemplo no muy bueno, tengo unos datos un poco no muy buenos, son datos todos de prueba y cosas así que tengo yo, y él es capaz de llegar a conclusiones sobre esos datos. Analizan los típicos algoritmos de minería de datos y clasifica, asocia la información, busca anomalías, busca predicciones y me da toda esta información. A veces muy estúpida, es decir, los algoritmos de minería de datos no tienen la inteligencia humana. Ellos analizan información, no saben lo que es y sobre eso sacan conclusiones. A veces puede ser interesante y otras veces puede ser estúpido. Por ejemplo, la primera conclusión que saca es que el peso bruto, sobre todo de mis ventas, está en Logroño. O sea, donde más peso entrego es en Logroño. Dices, bueno, ya lo sabía, no me dices nada nuevo. Bueno, vale, él va diciendo un montón de conclusiones, ¿dónde está la mayoría? ¿Dónde están los valores atípicos? Pero que a veces te pueden dar cosas interesantes que no se nos habrían ocurrido preguntar ni adivinar. Es decir, ¿dónde están los valores atípicos? ¿Qué relación tienen entre productos? ¿O qué relación tienen entre ciertos atributos de mi base de datos? Por ejemplo, aquí ha sacado una relación entre el peso neto y el coste. Bueno, pues dice, joder, no me resulta interesante. O igual sí, porque él dice, pues aquí te va diciendo el peso neto es este, el coste del producto es este, en esta fecha el promedio, la relación queda por debajo de la media. Sí, te va dando toda información en gráficos, en asociaciones, valores atípicos, predicciones, correlaciones. Te va dando información sobre tu base de datos. Algunos serán útiles y otros no serán útiles. Pero digamos que el coste de elaborar esta información es cero. Solo le he dicho al sistema que sobre el conjunto de datos de ventas me dé ver información. Y él ha llegado a un montón de conclusiones. Esto es lo que hay hasta ahora. Power BI probablemente vaya evolucionando y saque más cosas, pero no es poco lo que hay. Es decir, con un coste, una inversión mínima, yo puedo definir un modelo de datos de ventas, de fabricación, de compras, de financiero, y con Power BI puedo no solo hacer paneles, cuadros de mando, todas estas cosas que en los entornos de Business Intelligence
ya estábamos manejando, sino hacer más cosas de preguntas a respuestas, de alarmas, de información rápida, etcétera. Bueno, si queremos ir un poco más allá, hacer algo un poco más elaborado, algo que sea más, bueno, más útil, sí, en principio sí. Vamos a ver otro ejemplo, que esto es un ejemplo obtenido de un ERP que se llama RPS, que es, como ya he dicho antes, distribuimos nosotros, que tiene un módulo de Business Intelligence específico que está ya enlazado, en el que no hay que definir modelos de datos, no hay que definir nada, porque ya está enlazado con la base de datos de RPS y que tiene lo típico de los modelos de Business Intelligence, pues pivot, tablas dinámicas, mapas, índices KPIs, gráficos, pantallas de navegación, etcétera. Y RPS además tiene un componente de minería de datos de Big Data, es un componente y tiene, digamos, análisis avanzado de datos y análisis de servicios. Esto es lo que me permite me permite que el sistema, sin decirle yo, salvo algunos pequeños parámetros que ahora vamos a ver, me permite analizar la información y que me dé también conclusiones. De forma similar a como hemos visto en Power BI, pero bastante más elaborada. Vamos a ver un ejemplo. Se basa en algoritmos de cálculo de código abierto y también en los algoritmos de cálculo de SQL Analysis Services, que es una herramienta de Business Intelligence de Microsoft. Se basa en cualquiera de los dos. Yo puedo decirle a este módulo RPS, vamos a ver, vamos a hacer un análisis de información de uno nuevo. Voy a llamarlo RPS. Él me dice, ¿sobre qué? Yo le digo, le puedo decir sobre ventas, mantenimiento, sobre compras, sobre fabricación, sobre ofertas CRM. Bueno, sobre ventas es el ejemplo típico. ¿Qué datos vas a manejar? Si no le digo nada, pues todos. Clientes, artículos, familias, coste, importe de ventas, representantes, bueno. ¿Qué condiciones? Puedo decirle, pues de un año en concreto, de una empresa en concreto, de una región, de un representante. Nada, todos. ¿Sobre qué conceptos se va a manejar la información? Pues sobre artículos y clientes. Estoy simplificando un poco el tema, Sobre esto puedo definir, además, en los cálculos de los algoritmos, puedo decir una serie de parámetros estadísticos si quiero definir cuál es la mínima importancia, máxima importancia, si quiero hacer las predicciones sobre cantidades, sobre importe de venta. Bueno, aquí podría cambiar algunas cosas, por ejemplo, sobre descuento, sobre margen, sobre cantidad, lo voy a dejar tal y como está. ¿Sobre qué periodo de cálculo? ¿Y de ahí qué quieres calcular? ¿Qué quieres ver? Clasificaciones de artículo, correlación, segmentación, todo. En este momento, el sistema, el módulo de minería de datos de RPS está analizando los datos, en este caso de ventas, está calculando los algoritmos, en este caso no son algoritmos de análisis servicios, son algoritmos, pero bueno, en otra opción tengo esa otra opción. Hay muchos, en minería de datos, muchos algoritmos, porque esto es una cosa que les gusta mucho a los matemáticos y hacen muchos algoritmos en universidades y demás y los publican, pero bueno, los habituales, los normales, ahora lo que está haciendo es calcular algoritmos, digamos, más o menos estándares que existen, ¿no? Está calculando asociación. ¿Cómo se asocian los artículos? Es decir, ¿cuáles son los artículos cuando estéis en una página web y pides un artículo en algún sitio y te dice, los clientes que han pedido este artículo también piden este otro? ¿No? Eso puede ser, porque
el, la empresa ha definido qué artículos están relacionados o porque hay algún análisis de datos que dice, que analiza y asocia los artículos y dice cuáles están asociados unos con otros. ¿Cómo se correlaciona? O sea, algoritmos de correlación, es decir, ¿qué relación tiene el representante con una familia, la región con un margen? ¿Cómo se relacionan las diferentes entidades, atributos, campos de mi base de datos? Algoritmos de predicción. ¿Qué va a ocurrir con un cliente, con un artículo, con una familia? En este caso estamos hablando de ventas, que es un ejemplo donde más o menos se ve, es más gráfico y donde se ve mejor, pero lo mismo podría ocurrir para incidencias en máquinas, para costes de producto, para compras, para CRM, gestión de clientes, para cualquier módulo. En este caso estamos en RTS, para cualquier módulo de RTS. Y aquí está analizando la información. Estamos esperando a que termine. ¿Tarda un rato? Sí, pues está analizando muchos datos y está haciendo muchos cálculos, pero ya me lo va a dar. Me está diciendo, bueno, me hace una primera análisis de valores, cuántas regiones tengo, cuántos grupos de factura, cuántos tipos de descuento, cuántos agentes comerciales. Bueno, pues de cada uno de los atributos de ventas me hace una muestra de valores. Me hace clasificación. ¿Qué es esto de clasificación? Analiza mis ventas. ¿Cuáles son los criterios de clasificación? Los que se me ocurren normalmente siempre son los que tenemos todo el mundo en la cabeza, pues por agente, por cliente, por país, por región, pero además en la minería de datos podría ser capaz de encontrar unas clasificaciones que a mí no se me han ocurrido. En este caso, como el ejemplo no tiene muchos datos, no tiene mucha. Me ha calculado que mis ventas se clasifican sobre todo por familias y me hace unos gráficos de tartas de qué familias tengo. Bueno, no me ha descubierto grandes cosas, nada nuevo, pero sí me está diciendo la importancia del predictor, qué fuerza, qué relación tiene la subfamilia entre mis ventas, la línea de producto, la cantidad de la familia, cada uno de los atributos de mi base de datos. Me está diciendo, ha hecho un algoritmo de asociación, voy a ponerle una relación menor, porque si no, no sale nada. Y me está diciendo cómo se relacionan mis artículos, qué relación tienen. Por ejemplo, el artículo demo tiene una relación muy fuerte con las sillas. Cada que pido artículo demo, pido sillas. Me establece una relación entre cada uno de los productos, cómo se relacionan con mayor o menor incidencia, y si tienen o no tienen relación. Es otro típico gráfico de minería de datos. Me está diciendo cómo se relacionan, qué influencia tiene la familia, la unidad de cantidad, cada uno de los atributos de esto, qué peso tiene en las estadísticas de venta. Pues este tiene muy poco peso, este tiene mayor peso, este tiene muchísimo peso. También lo que se llama pares de correlación. Me está diciendo qué relación tiene la provincia con la unidad de precio. Pues en este caso es por zona, con unidad. El sector con la zona, pues tiene bastante peso, tiene una relación bastante fuerte, está en la escala alta. Esto lo puedo ir analizando, puedo ir viendo la información, puedo ver los datos, cómo se relacionan, qué peso tiene cada uno, puedo ver los registros. Es decir, a partir de aquí yo puedo ir analizando información e ir viendo cosas que en algunos casos me puede dar información que yo no espero o más información de la que yo por mí mismo puedo obtener y que es la tradicional, las estadísticas que yo ya conozco, que ya sé, con los criterios
que siempre he manejado, ¿no? ¿Cómo se segmenta la información? ¿Con qué criterios se calculan segmentos de información? Pues por cliente, por importes, por provincia, es decir, me va dando, lo que hace es segmentar, se llama así segmentar, calcular segmentos por distintos atributos de mis informes de ventas. Otra interesante, anomalías. ¿Qué cosas son especiales? ¿Qué cliente o qué artículo o qué cliente y artículo se salen de lo normal? Porque tienen un margen diferente, porque tienen un precio que no es el habitual para ese artículo, porque tienen un coste diferente al resto de los clientes. ¿Qué máquina tiene un mayor nivel de incidencias? ¿Qué artículo en qué máquina tiene un mayor nivel de incidencias? Es lo que se llaman algoritmos de calcular anomalías, cosas extrañas que yo puedo investigar porque algo raro pasa, algo raro. Y luego están los algoritmos de predicción. Los algoritmos de predicción lo que hacen es que primero clasificar por clúster, por grupos, ¿no? Es que está aquí, joder, esta manía de usar muchas palabras inglesas, pero bueno. Y en cada grupo determinar de forma gráfica qué ha ocurrido y, por tanto, poder prever qué va a ocurrir. ¿En función de qué? Del criterio que yo le había dicho para calcular el algoritmo de predicción, del importe de venta, del margen, me va a decir cómo va evolucionado. También puedo hacerlo por semanas, por meses, por años. Eso en las primeras pantallas donde le hemos dicho cuáles sean los criterios, pues un poco he definido esto, ¿no? Lo que pasa que los he pasado un poco por encima. Y también puedo ver detalle de predicción detallada, es decir, si yo puedo ver, en este caso, como le he dicho, que me lo analice por clientes, a mí me aparecen los clientes y para cada uno, o bien por grupo o bien por tal, veo lo que ha ocurrido y la previsión de lo que va a ocurrir y la tendencia. Esto me puede servir, ya digo que puedo verlo por grupo o por cliente específico, me puede servir unido a las anomalías para saber qué cliente se me está yendo, cuál está creciendo, cuál es la previsión del próximo mes, del próximo año, por grupo, por familia, por cliente. Son análisis de información basados en algoritmos avanzados, de análisis avanzado de datos, y que de una manera sencilla, en este caso RPS, en el caso que hemos visto antes, con unas respuestas más simples, pero también sencillas de elaborar, me dicen cosas sobre mi información. A veces pueden ser cosas no útiles, pero muchas veces pueden ser información bastante útil y que me permite tomar mejores decisiones en fabricación, en ventas y en cualquier parte de mi empresa. Bien, hemos visto muy por encima Power BI, sobre todo los componentes más relacionados con el tema de hoy, que era el Big Data, la información. Hemos visto el módulo BI RPS, también los componentes más relacionados con Big Data, que es generalmente la minería de datos. Ya os he dicho que trabaja con dos metodologías, Análisis Services o CRISP-DM, que es una metodología estándar de minería y de Big Data. Y bueno, eso es en principio lo que os quería comentar, es decir, ¿cómo manejo este concepto de Big Data? ¿Qué es? Lo que os he dicho, como resumen ya, para finalizar. Eso es mucho volumen de información, mucha variedad en las fuentes de datos y mucha velocidad en la generación de los datos. Big Data más o menos se llama a este tipo de datos y a las tecnologías que manejan este tipo de datos. ¿Cómo puedo yo en mi empresa usar Big Data? Pues o con un proyecto Big Data, algo digamos complicado, no desechable, pero complicado y quizás no al acceso de todas las empresas, pero sí que puedo usar herramientas que tienen componentes Big Data y que son de un coste que no tienen nada que ver, muy inferior, y que me permiten hacer cosas avanzadas en análisis avanzado de datos, como por ejemplo Power BI, que es de Microsoft,
y el módulo BI de RPS, que es de RPS, de informática, que distribuimos nosotros. Y esto es todo. Muchas gracias por su participación. No sé si abriremos un pequeño turno de preguntas a través de aquí de las preguntas de la reunión y bueno, cualquiera que esté interesado en ver de forma más detallada cosas de Big Data, posibles proyectos de Business Intelligence o de Business Intelligence más Big Data, bien con RPS, bien con Power BI, pues ya se pondrá en contacto con Eduardo y Ernesto para, digamos, hacer una demostración o una presentación de forma individual o incluso pues comentar qué cosas se pueden hacer en cada sitio. Muchas gracias y hasta otro día. Dejo a Ernesto con el final de la presentación. Bueno, como ha dicho Fernando, tenéis en la parte inferior izquierda un cuadro donde podéis hacer las preguntas. Vamos a dejar 2 minutos por si alguien quiere preguntar algo y damos por finalizada la presentación. Bueno, vamos a dar por concluida ya la charla, esperando que haya sido de su agrado. En próximos días, a través de las redes sociales o por correo electrónico, les haremos llegar tanto la presentación como la grabación de la presentación. Como ha dicho Fernando, si alguno quiere más información, si quiere, podemos hacer una visita para hacerle un ejemplo más personalizado o lo que sea. Y bueno, pues una vez más agradecer vuestra presencia y seguimos en contacto. Muchas gracias.